Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de la religión y la ciencia. La religión es la relación entre el hombre y Dios, más cuando se vuelve una institución esto y una doctrina única, entonces se despersonaliza y se pierde la esencia de lo que se necesita o de lo que se requiere en esta relación con Dios. En el pasado las religiones pudieron ser buenas, pudieron ser civilizadoras, pero el momento en que subordinan a la ciencia, como la teología subordinó a la filosofía en la escolástica, es un neutomismo que no puede ser, ¿no? Es un neutomismo porque al fin y al cabo la ciencia debe ser racional y no debe estar supeditada a dogmas religiosos. La ciencia debe de desdogmatizarse y ser una ciencia abierta, una ciencia que no esté al servicio de ideologías políticas o religiosas. En este sentido, la religión y la ciencia ya no siguen el mismo camino como antes tal vez pudo ser, ¿no? En la teocracia y demás, pero la religión y la ciencia no son lo mismo, no son harina del mismo costal, y la ciencia sirve para mejorar el nivel de vida humano, mientras que la religión debería ser sustituida por la filosofía y por el racionalismo en general, ¿no? No podemos vivir en una situación irracional en la que haya fanáticos religiosos que pretendan que el mundo sea de ellos y que la ciencia esté al servicio de ellos. Eso no es así, no puede ser así. La ciencia debe ser independiente, debe ser una ciencia libre, una ciencia que logre mejorar realmente la vida de todos los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, la religión no mejora la vida de los demás, sino que provoca violencia, provoca guerras, provoca fratricidios y demás que no debieran ser. La religión y la ciencia son asuntos distintos, asuntos diferentes, y la religión es algo anacrónico, algo que ya hoy en el siglo XXI está completamente fuera de lugar, ¿no? Y se debe separar a la religión de la política, por ejemplo, mediante los estados aconfesionales, como ya había mencionado en otros videos. Eh, los estados aconfesionales son un gran avance del siglo XXI, así como la separación de la religión y el Estado lo fue en el siglo XIX. Es pues necesario que se mejore todo esto, se arregle esta situación en que la religión subordine a la ciencia de una forma irracional, de una forma dogmática y de una forma que no tiene sentido y no tiene razón de ser. La ciencia debe ser libre, perdón, y la religión ya es algo anacrónico que pudo haber hecho mucho bien a la civilización y a la cultura en general en el pasado, pero que hoy en día es algo que ha perdido vigencia, es algo que es un lastre para la civilización, ya no es un avance para la civilización, como cuando aparecen las sociedades, aparece la religión y demás. Eso es un factor civilizatorio, pero eso es en la historia y en la protohistoria. Hoy en día la religión es algo del pasado, es algo que no tiene razón de ser. Ya la filosofía debería ser más libre, debería, no digo que no se debe creer en Dios, se debe creer en Dios, pero de una forma personal, de una forma autónoma, de una forma libre, ¿no? No obligados por unos cuantos religiosos fanáticos y que solo buscan dominar el mundo y dominar a los demás y manejar a las sociedades a su antojo y a su discreción. Es en ese sentido que la religión y la ciencia deben estar separadas, ¿no? Y la ciencia debe ser algo autónomo, algo que logre superarse y salir adelante y mejorar realmente el nivel de vida de la gente y no estar al servicio de un dogma religioso o de una doctrina religiosa que es anacrónica, que ya no tiene razón de ser. Muchas gracias.